hacer esto que ocupó 4 segundos nos puede salvar. Solo imagínense el esposo enojado con esposa, comprometido eso sí con Jesús y que tenga que echarle la bendición antes de irse. ¿Qué creen ustedes que pueda pasar? Solo imagínense al hijo enojado con su mamá y que vaya a salir en carrera ya para irse a sus cosas y que tenga en compromiso con el Señor una herramienta ya fijada en su corazón y que tenga que hacerlo. Muchas cosas no pasarían en nuestros hogares, muchas cosas no pasarían. Porque hay gente con capacidades de poder estar enojados hasta por siglos, por años, por días, por meses, desobedeciendo nosotros a la Escritura que dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo creo que es importante, y nosotros hoy, yo dentro de toda esta parte del programa, yo pensaba y decía: Señor, de verdad que esta herramienta sea de mucha utilidad para la iglesia, para que nosotros logremos empezar a hacer algo que normalmente no hacemos, que es saber que nosotros podemos orar, bendecir la vida de las personas, pero ¿por qué no acercarnos? ¿Por qué no enfrentarnos? ¿Por qué no confrontarnos? Porque yo no creo que si alguien en medio del núcleo familiar esté enojado con la otra persona, no es que no esté orando por la otra persona, pero el momento en que yo me acerco a esa persona y le pueda mirar a los ojos y le pueda decir la bendición y ella me pueda decir la bendición, algo va a acontecer. Esto es algo que nosotros necesitamos tomarlo. Yo voy a darles el contenido bíblico de por qué esto es así, de por qué el pueblo de Israel lo funcionó, por qué Jesús tiene la bendición sacerdotal también en capítulo 17 de Juan, por qué Jesús les enseñó a los discípulos cómo orar en muchas formas. Entonces, vamos a ver con respecto a esto, hermanos, en el capítulo de Números 6, Números capítulo 6, a partir del verso 22. ¿Estamos ahí? Número 6. ¿Listos? Ok, ahí es donde está trazado este texto. Ahí se me perdió a mí. En el verso 22 hasta el verso 24. Y decimos: Señor, gracias por tu palabra es verdad. El Señor habló con Moisés y le dijo: habla con Aarón y sus hijos, y diles que de esta manera bendecirán a los hijos de Israel, y les dirán: que el Señor te bendiga y te cuide, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y el verso 27: de esta manera invocarán ellos mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Y yo los bendeciré. Y yo los bendeciré. Hermanos, en cuanto al contexto inmediato de este texto, nosotros necesitamos ver algunas cosas. Porque en el libro está escrito lo que realmente el Señor sabía que iban a necesitar los israelitas al salir al desierto. Cuando Dios da esta instrucción, la da con el sentido de que ellos necesitarían caminar por el desierto durante mucho tiempo, y Dios sabía que ellos iban a necesitar algo, y lo que ellos iban a necesitar es importante, muy importante, hermanos, porque Dios en ese momento sabía que los hijos de Israel desconocían lo que iban a pasar en los próximos 40 años o en los próximos tiempos. Usted y yo no sabemos qué va a pasar con nosotros en el tiempo. Usted y yo no sabemos qué nos va a pasar en el día. Usted puede salir de su casa muy bien, pero quizás ni regrese, o posiblemente pueda tener alguna situación. ¿Y qué más, hermanos? Que nosotros podamos salir de nuestros hogares con esa bendición, y que nosotros podamos ir al trabajo y volver, o ir al estudio y volver, y saber que cuento con una bendición,
que independientemente de lo que me pase, Él dice en esta oración, el Señor me va a bendecir, el Señor va a levantar mi cabeza, el Señor va a poner luz sobre mi vida. Y entonces con esa convicción con respecto a mi familia, a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija, yo tengo la certeza de que yo no puedo ir con ella o con él y que yo no lo puedo cuidar tanto como el Dios de los cielos que lo puede cuidar. No importa, hermanos, no importa dónde tú o yo estemos caminando, realmente estamos siempre en un lugar en la vida donde no podemos sobrevivir sin la bendición de Dios. Es algo fundamental que nosotros logremos entender esto. ¿Por qué? Porque Dios sabe que es el desierto en donde te puedas encontrar en este momento. Dios sí conoce cuál es la situación que usted pueda estar viviendo. Hermanos, porque al final Dios va a preparar bendiciones a la medida de la forma que exactamente Él sabe que usted necesita. Yo no sé si usted se pone a pensar muchas veces de cuántas cosas usted fue guardado en el día. Pero nosotros a veces ni sabemos de qué fuimos guardados. Aún el sol sale para buenos y para malos. Dios es tan bueno que hasta los malos guarda. A mí siempre me impresionaba porque hay algo en todo esto con respecto a la confianza que uno puede poner delante de aquellas cosas como un tema de la oración o un tema de la bendición. Y cuando digo el sol sale para buenos y para malos, en medio del trabajo con privados de libertad, a mí me impactó mucho un tiempo donde trabajé con unas muchachas, unas jóvenes, muchachitas jóvenes, y escribieron ellas en una pared un Padre Nuestro a su forma, ¿verdad? Era muy particular y yo les decía, no, yo les voy a enseñar otro. Si ustedes quieren aprender otro, porque ese era un Padre Nuestro en alusión a otras cosas, de salvaguardarme, que la policía no me agarre en medio del desastre que pueda hacer, todo ese tipo de cosas. Pero esa era impresionante, porque estas personas lo creen. Estas personas lo creen. Ya hay muchas formas, si ustedes han visto noticias, de gente que de verdad cree y confía en cosas para que no les pase aún yendo a hacer lo malo. Hasta santos hay para ciertos procesos. Es decir, hermanos, que de una u otra manera el hombre siempre siente esa necesidad de poder tener algo en que poder confiar. ¿Qué iban a necesitar los hijos de Israel en el desierto? Bueno, iban a necesitar protección, iban a necesitar provisión. ¿Quién iba a alimentar a todos esos judíos? ¿De dónde iban a conseguir alimento por cada día? De hecho, ellos les dijeron a Dios una vez, ¿puedes preparar una mesa en el desierto? ¿Cómo se alimentan 2 millones de personas en un desierto donde no hay restaurantes ni comida rápida? Pero a estas personas, en la bendición de Dios, nunca les faltó nada. Nunca les faltó nada hasta el día de hoy. Nunca. Hermanos, y ahí viene la bendición de Dios. Entonces no importa dónde nosotros estemos caminando, realmente estamos siempre en un lugar en la vida donde podemos sobrevivir no podemos sobrevivir sin la bendición de Dios. Necesitamos su bendición y Dios lo sabe. Dios sabe esto, hermanos. Por eso Él siempre nos trae y nos lleva para que nosotros hagamos las cosas como tenemos que hacerlas. Uno de los aspectos importantes en medio de esto es que el Señor te bendiga. La bendición sacerdotal comienza con lo mejor, con el origen de todas las bendiciones, el Señor mismo. Vean que esta bendición inicia de esta manera. Es el Señor el que bendice. Es el nombre de Jehová, inclusive que se repite 3 veces en medio de este espacio, indicando que esa bendición es del Dios trino y uno. Es Dios el que bendice, y lo primero que aparece es el Señor te bendiga. El nombre de Jehová que se repite en 3 oportunidades, indicando que esa bendición es de un Dios que es 3 y es uno. Ahora, a mí me gustaría
que podamos ir viendo algunos aspectos particulares de la oración. Porque la oración no solamente es el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Es que hay más, esto es más profundo. Esto es algo que nosotros tenemos que venir a la aplicación. El Nuevo Testamento lo registra de una u otra manera. Cuando Jesús también estuvo con los discípulos, Él les dio la protección. Y Él les dijo y les dio una bendición. Y Él oró al Padre por ellos. Y Él les dijo también, les enseñó cómo orar. Porque es vital, es importante. Esta bendición de Números en el capítulo 6, verso 22, trae consigo algunas cosas. El primer punto es la intimidad. Jehová te bendiga. Es decir, es un asunto personal. Sugiere el conocimiento de la necesidad individual. Él manda esta bendición y la vida eterna. Él conoce tu necesidad. Jehová te bendiga. No es la bendición de alguien que no está de más poder decirle, yo la bendigo, hermana, ¿verdad? Es que aquí en esta parte, en la intimidad, es algo profundo, es algo de Dios con usted. Jehová te bendiga. Hermano, ante este punto, usted tiene que, y yo también, reflexionar. Bueno, ¿qué pasa con mi vida? ¿Qué pasa en la situación en que yo estoy viviendo cuando yo puedo entender que en la intimidad Dios tiene un propósito trazado? Él me va a bendecir. Él me va a bendecir. Él me va a bendecir. Yo debo tener esa convicción. Jehová me bendice. Hermanos, cuando uno logra comprender esto y usted dice, ok, yo cuento con la bendición de Dios, hablar de esa intimidad y salir con esa provisión, hermanos, hará diferencia en la vida cristiana. Porque a pesar de todo, independientemente de lo que me esté pasando, independientemente cómo esté viviendo, independientemente cuál sea mi circunstancia, Jehová me bendice. Amén. Ese es el primer momento de esta oración. El segundo momento es de protección. Dice, Jehová te bendiga y ahora inmediatamente te guarde. Hermanos, nosotros si caminamos en la forma en la que Dios nos está diciendo a nosotros, nosotros tenemos que saber que Él nos bendice y nos guarda. Ahora, ¿qué pasa si yo no estoy caminando en su santa voluntad? ¿Qué pasa si yo no estoy caminando en los caminos de Dios? Aquí es donde nosotros necesitamos también hacer la contraparte. Vea que la bendición no está entonces en algunas cosas que usted y yo podamos hacer. Vea que nosotros no somos guardados por lo que usted y yo hagamos. Nosotros somos bendecidos por lo que Él dice y nosotros somos guardados porque Él es nuestro Dios protector. Hermanos, yo no sé cuántas veces uno dice, Señor, pero ¿cómo pasó esto y cómo me libraste de esto? Y otras veces igualmente uno pudiera decir, bueno, ¿por qué a estas personas les pasó eso? Si yo también estaba ahí, si yo también pasé por ahí. Hermanos, es casi algo que nosotros tal vez no podemos tener tan presente, porque Él sí sabe cómo nos guarda, Él sí sabe cómo nos protege. El Señor te bendiga en la intimidad y te guarda en el diario caminar. Y dice también la oración, en medio de esto, ¿verdad? Que Jehová es la luz. Dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. La luz de su rostro es una luz gloriosa. Y lo vemos nosotros en el rostro de Jesús. David oró de esta manera: haz resplandecer su rostro sobre tu siervo. En 2 de Corintios, el apóstol Pablo dice, en tu luz veremos claramente la luz. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Hermanos, resplandecer el rostro es una figura idiomática utilizada en el hebreo y en un verbo que se traduce como resplandecer. Es decir, literalmente significa luz. Cuando nosotros
logramos entender esta posición de la oración, ahí viene la comprensión de aquellas cosas que la Escritura a nosotros nos dice. Porque Él dice, ustedes son hijos de luz. Rebeca Castillo. Son hijos de luz. Ustedes son hijos de luz. El apóstol Pablo dice, no, nosotros ya no andamos como de noche. Nosotros andamos como de día. Hermanos, es por esta bendición que ha trascendido en los tiempos y en las edades. Es lo que ha pasado durante mucho tiempo. Por eso Jesús también nos decía, ustedes son la luz del mundo. Y nos recomendaba en la parábola, una luz que está encendida no puede ponerse debajo del almud. Nosotros entonces, en medio de esta oración sacerdotal, necesitamos entender que cuando la decimos a nuestro familiar, cuando la decimos al esposo, a la esposa, a nuestros hijos, estamos hablando de poder, un espíritu que se reparte, hermanos. Es una transferencia espiritual que a nosotros se nos delegó como hijos de Dios. Es verdad cuando usted le dice a su hijo, a su esposo, Jehová te bendiga, porque sí va a correr la bendición. Y la bendición empieza a hablar de protección. La bendición entonces empieza a hablar de luz, empieza a hablar de que hay algo diferente. Y yo no sé si a usted le ha pasado, posiblemente sí, hermano. Porque cuando las personas pueden ver y discernir algo, usted hace diferencia en muchos momentos y lugares donde usted está. Esto es la luz de nuestro Dios. Por eso es tan importante entenderlo de esta manera. Y no solo entenderlo, hermanos, es poder tenerlo presente para poder vivirlo de forma adecuada. Otro aspecto es el favor, tenga misericordia de mí. Si tenemos la gracia de Dios, tenemos a nuestro alcance las riquezas de Dios. Hermanos, habiéndonos dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién ha usado jamás del todo el favor ofrecido por Jesucristo? Tenga misericordia. Hermanos, esta oración para nosotros y para que nosotros podamos reproducirla, tiene que tener este condimento. Es entender que Dios está a favor de nosotros. Por eso Él tiene misericordia de nosotros. Hermanos, yo no sé qué pasaría si no hubiese misericordia. Yo no sé qué pasaría aún en este país si la misericordia de Dios no nos hubiera alcanzado. Aunque hay queja, pero aún la misericordia de Dios sigue fluyendo más allá de la vida. Yo no sé si ustedes posiblemente sí siguen las noticias a nivel mundial, hermanos, y es catástrofe, es sufrimiento, es dolor, es angustia, y aún en nuestro país. Este país se está volviendo en algo, hermanos, bien complicado, bien complejo. Tenemos que clamar por misericordia. La misericordia sobre nuestros jóvenes, sobre nuestros niños, sobre nuestros hijos. Saben, hermanos, porque el mundo sí está en una aflicción. Y Satanás sí es cierto que anda como un león rugiente buscando a quien se devora. Y él va a llegar a tu núcleo familiar. Y él quiere destruir tu núcleo familiar. Él quiere meter pensamientos en tus hijos que no son los pensamientos de Dios. Él va a meter pensamientos en tu matrimonio que no son los pensamientos de Dios. Él está haciendo ese trabajo y con todo lo está haciendo bien, hermano. Bien hecho. Usted ve hoy la descomposición social. Hoy usted ve, hermanos, la agresión. Hoy usted ve las familias partidas. ¿Usted cree que ese dato estadístico que se nos está dando a través de nuestro hermano es casualidad? Es casualidad que no nos sentemos con nuestros hijos a hacer un devocional. Es casualidad que no nos sentemos con la esposa a compartir una oración y una palabra. Es casualidad que el efecto que tiene sobre los hijos, sobre las personas, la parte espiritual está tan largo como el 7º lugar para el pastor. Y eso que nos fue bien. Y como dice Gabriel, si ahí metemos internet, Google,
¿verdad? Si ahí metemos las otras revistas y cosas en que la gente primero acude a estas formas antes de llegar a la parte espiritual. Vea que la iglesia no es tan preponderante en esto. Es tan así que las decisiones que la gente toma, las toma a través de todas estas formas. Por eso es tan importante, hermanos, entender que en el núcleo familiar usted tiene una forma en la cual puede hacer diferencia, marcarla en su esposo, marcarla en su esposa, marcarla en sus hijos. Y que nuestros hijos se acostumbren a orar también por nosotros. Hermanos, muchas cosas no pasarían cuando nosotros efectuemos esa forma de poder llevar este tipo de herramienta a nuestra familia. Porque una familia que ora es una familia que permanece. Solo vea cuando hay dificultad y hay circunstancias y situaciones. Solo miremos nuestras familias. Solo miremos, hermanos, cómo mujeres aquí mueren momento a momento con los seres que más amaban. Vea la tasa de divorcios en este país, que ya la engrosamos hasta los cristianos. Lamentable y dolorosamente. ¿Por qué? ¿Quién está dando consejos? ¿Cuál consejo está siguiendo el mundo? A meditar en esto, hermanos. El punto 5, comunión. Jehová alce sobre ti tu rostro. El propio rostro sobre ti significa el goce consciente de la propia presencia del Señor. Bienaventurados son, oh Señor, los que caminan a la luz de tu rostro. Oh, tener la faz de Dios siempre resplandeciendo sobre nosotros. Hermanos, el salmista decía, bienaventurados los que caminan a la luz de tu rostro. Hermanos, es que caminar a la luz de aquello que es una guianza específica, a nosotros nos da una dirección totalmente diferente. No es lo mismo caminar a ciegas. Usted se ha levantado en la noche en su casa, y eso que usted la conoce, pero de vez en cuando usted pega el dedo gordo con la punta de la cama, o el chiquitito en la mesa. Porque cuando no hay luz, nosotros somos propensos a tropiezos. Cada vez que nosotros tropezamos en la vida es porque no hemos caminado a la luz de Dios. Porque cuando la luz de Dios está, y yo soy una persona respetuosa de esa luz, y yo entiendo el mensaje de Dios en medio de esta luz, yo camino, hermanos. Y si bien es cierto, hay procesos difíciles en la vida, aún en el día, aún en la luz, pero es distinto cómo yo puedo tomarlos, asumirlos, trabajarlos en medio de cada núcleo familiar y en mi vida personal. Pero cuando no estamos al rostro, a la luz, la comunión, Jehová alce sobre ti tu rostro. Es un estado de comunión, es un momento específico, un momento especial. Y me encanta este otro aspecto cuando dice paz y ponga en ti paz. Hermanos, si usted toma esta oración desde este momento de paz hasta el primer momento, Jehová te bendiga, usted va a encontrarse con una dirección muy específica. Si nosotros agudizamos un poquito y discernimos el espíritu con que esto fue dado, usted y yo vamos a encontrar, hermanos, que hay un camino en el cual nosotros no nos saldremos si caminamos bajo la bendición. Jehová te bendiga, Jehová te guarde. ¿Qué más? Jehová haga resplandecer su rostro. Jehová ponga en ti paz. Hermanos, esta paz que habla este texto aquí no es la paz con respecto a algunas cosas, ¿verdad? No es solamente esa paz como, yo estoy en paz porque no tengo ningún problema, porque no estoy enfermo. No, esa paz es una paz distinta. Es una paz que no solo la tenemos por medio de la sangre expiatoria, sino la paz de Dios, la propia paz de Dios gobernando y montando guardia en nuestros corazones. La paz de Dios que sobrepuja a todo entendimiento. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Pero nosotros buscamos a veces el refugio de la paz en el mundo. Por eso es importante y vital
Que la herramienta de la oración sacerdotal, que la herramienta que hoy estamos dando y que nos queremos aplicar, sea una herramienta, hermanos, que sea congruente en nuestro diario caminar, en nuestra misma forma de ser, para tener paz, hermanos. En el mundo tendremos aflicción, pero debemos de confiar, porque Él ha vencido al mundo. Esa paz que sobrepasa el entendimiento. ¿Cómo está tu familia? En las familias a veces no hay paz. En las familias, hermanos, hay tantas cosas que se están rompiendo. La iglesia tampoco es la excepción, pues seguimos siendo seres humanos. Posiblemente no nos podemos conciliar con todos. Posiblemente si en un núcleo familiar de 4, de 5, a veces de 3 y a veces de 2 cuesta conciliar, ¿cuánto más cuando usted tiene un poquillo más de 10 o de 20? Pero no es justificación que no busquemos la paz. Busca la paz y síguela, porque nosotros tenemos características particulares y personales. Ahora, en el verso que sigue, en el 27, dice, pondrán, vean, quiero que vayamos allá a número 6, 27. De esta manera invocarán ellos mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Hermanos, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Poner el nombre sobre nosotros significa poner su naturaleza en nosotros. Y es algo tan importante. El nombre implicaba, hermanos, que de verdad la bendición sobre el pueblo, esa bendición es poner el nombre de Dios sobre ellos. Al hacerlo, el Señor va a derramar una bendición particular. A veces, y por eso es que la Escritura también dice que no usemos el nombre de Dios en vano. Nosotros a veces somos muy dados a bendecir a cualquiera. Y usted oye, es como un estribillo. No importa de quién venga ni de quién sea. Aún gente que usted ni lo conoce. Y la gente sencillamente le dice algo, que Dios le bendiga. Y a veces, hermanos, aún hasta en pleitos. Bueno, y Dios te bendiga. De una forma hasta irónica. Hay aspectos en los que nosotros entonces tenemos que tener cuidado al invocar el nombre, porque cuando invocamos el nombre del Señor sobre la vida de las personas, tenemos que hacerlo de manera adecuada, de manera no solo significativa por todo lo que esto es, sino que invocarán el nombre sobre los hijos y yo los bendeciré. Ahí hay una promesa de Dios. Hermanos, el Señor explica que lo que el sacerdote está haciendo al proclamar esta bendición sobre el pueblo es invocar el nombre de Dios sobre ellos. Es decir, en la parte literal, en el hebreo, es pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel. Hermanos, si nosotros fuéramos o quisiéramos seguir instruyendo y ser más instruidos, nosotros entenderíamos que cuando yo digo que yo soy cristiano, el nombre del Señor está por mí y está sobre mí. Y que cuando yo hago algo incorrecto, que cuando yo no camino en el camino de la santidad, que cuando yo no trasciendo en el camino adecuado, es el nombre del Señor el que queda curtido. Y esto es tan así que naturalmente así funciona. Así funciona, por eso hay tantos reclamos a veces, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si la selección va a jugar por allá y no lo hizo bien, es Costa Rica. Si la gente hace algo por aquí y hay narcotráfico y hay un poco de cosas, entonces es que es el nombre de Costa Rica. Es porque esto es algo que así funciona. Pero póngase usted a pensar, ¿qué del nombre de Dios? El nombre de Dios no será tomado en vano. Si yo soy hijo de Dios, yo tengo el nombre de Dios sobre mi frente. Y ahora lo vamos a ver en el libro del Apocalipsis. ¿Cómo está representado el nombre de Dios en mis formas, en mis situaciones, en mi diario caminar? ¿Cómo yo estoy yendo y presentando el nombre de Dios? El nombre de Dios es algo que está sobre mí, hermanos. Y aquí hay una llamada de atención. Por eso en la oración sacerdotal pondrán el nombre. Inclusive
leían el texto anterior, y lo escribirán, y irás por el camino con tus hijos, y lo importante, hermanos, es llenar los espacios de nuestro hogar con esa palabra. Esto se ha acabado, se ha terminado. Hermanos, estamos en un conflicto. El domingo pasado yo decía, la apostasía llegó a la iglesia. El tiempo de la apostasía está. Hermanos, porque a nosotros se nos olvida que la instrucción tiene que venir de la palabra. Y cuando la palabra dice, es porque es verdad. Pero a veces estamos sacando de contexto algunas cosas y estamos viviendo en un mundo muy permisivo. Muy permisivo. Y parece que dice que solo hay alguien que tropieza 2 veces con la misma piedra. Porque nosotros vemos eventos a nivel mundial de cosas que están pasando, hermanos. Europa, para la generación que está ahora, no conocen a Cristo, ni saben qué es religión. Y a mí se me asemeja esto como cuando a veces yo hablo con algún joven y yo saco una de esas palabras de Santa Bárbara. ¿Qué quiso decir? Yo digo, pero ¿cómo no va a saber usted qué es eso? Qué confisgado, ¿va? ¿Qué es eso? Está pasando. En Europa hay una generación que ya no saben qué es ser cristianos. Canadá está llegando a un momento, hermanos, con las guías que fueron las que están aquí en este país ahora, o con gran parte, casi copy-paste. Hermanos, están en un desastre, en donde hoy a la presión que se está viviendo, el ministro dijo, libres para que tengan relaciones con sus perros, sus gatos y sus ovejas y lo que ustedes les dé la gana, no es prohibido. Pero ¿dónde empezó eso, hermanos? Empezó como está empezando aquí. Pero nosotros no vemos ni entendemos esto. Y ya están los fenómenos ahí. Un hombre ya se casó con el perro. Sí. Otro hombre dijo, tengo derecho a sentirme niño. Y me sentí niño y se hizo niño y lo adoptaron. Un hombre de 58, 60 años. Y se viste como niña. Hermanos, y uno dice, esto es como, no, esto no está pasando. Sí está pasando. Y está pasando en un mundo mucho más desarrollado. Y está pasando porque nosotros estamos abriendo los espacios en cosas que nosotros pensamos que tal vez a mí no me pase. Hermanos, esta es la forma en la que a veces nosotros decimos, no, tal vez a mí no. Tal vez si yo rayo aquí, a mí no me va a pasar. Yo soy demasiado vivo como para rayar por aquí. Yo soy demasiado vivo como para saltarme el alto. No, a mí no me va a pasar. No, yo creo que no me va a pasar, sí, porque yo, mire, soy un cálamo. A mí no me va a pasar. A nosotros no nos va a pasar. A mi hija no le va a pasar. Sigo recomendando por siempre. Busquen a Dios. Busquemos a Dios. Busquemos lugares en donde Dios sea de verdad establecido como principio. Busquemos las cosas que son de Dios. Busquemos el consejo de Dios. Pero hoy el mundo, y la iglesia no es la excepción, busca muchas cosas que son más placenteras o lo que llamamos más bonitas o las que llamamos, aunque no estemos viendo la raíz en el corazón de Dios. ¿Cómo se pone el nombre de Dios sobre alguien, hermanos? En los tiempos de hoy se podría comparar con poner el apellido, hermanos. En cierta forma el Señor nos está adoptando como hijos, como ciudadanos de su reino. Si no, los israelitas llevaban el nombre de Dios es porque ya son considerados de su familia, pues llevaban su nombre. Este es el privilegio, no solo implica tener las bendiciones y los derechos que esto trae, sino también la responsabilidad, hermanos. Ahora son ciudadanos del reino, hijos del Rey de Reyes. Nosotros somos hijos de Dios. Necesitamos caminar, hermanos, en esa forma.
Porque la apostasía, lo que está hablando es otra. Vean, hermanos, la credibilidad en medio de la iglesia se empieza a perder, porque al final hay algunos que están apostatando y que están haciendo lo que no es. Y por causa de eso, entonces todos los otros piensan que es así somos. Yo el domingo decía, yo no acepto el título de hipócritas. Sin embargo, mucha gente piensa que la iglesia es una hipócrita. Y yo decía, hipócrita es si yo conozco una verdad y no se la digo en su cara. Hipócrita es que yo no le diga a usted lo que la Escritura dice. Pero aquí estamos haciéndolo. Y usted y yo tenemos que entenderlo de esta manera. Tenemos que ser genuinos. Somos hijos de Dios. Somos hijos del Rey. Hermanos, sellados con su nombre. Y yo quiero que vayamos un momento ahí a Apocalipsis. Vamos al Apocalipsis en el capítulo 3, en el verso 12. ¿Estamos aquí? Apocalipsis capítulo 3. El verso 12. Vean qué interesante. Vean qué interesante, hermanos, porque hasta el libro de Apocalipsis nos lleva y dice la Escritura: al que salga vencedor, lo convertiré en columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el de su ciudad, es decir, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y también mi nuevo nombre. El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, en el libro de Apocalipsis dice que en un día de tantos de estos, que cuando nosotros seamos esos vencedores, porque hemos sido bendecidos por el Señor, porque el rostro Él nos lo ha levantado, porque tenemos paz, porque vivimos en esa comunión de la bendición de Dios, dice que pondrá y escribirá el nombre de Dios, el nombre de la ciudad y en la nueva Jerusalén, y dice que el nombre estará ahí y vendrá un nombre nuevo que será puesto. Hermanos, el Cordero en Apocalipsis 14:1, si quieren yo voy, ustedes, bueno, síganme, en 14:1 estamos ahí. 14:1, dice la Escritura que miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión y que con él había 144,000 personas, las cuales tenían inscritos en la frente el nombre de él y de su Padre. Es importante entender el nombre, qué significativo es. ¿En qué nombre está caminando usted en su día y en su vida? ¿En qué nombre camino yo? ¿Quién digo yo que soy? El nombre del Señor no puede ser pisoteado, hermanos, porque Él y por Él y para Él todas las cosas son. Y la bendición de Dios viene sobre esto. Vean en Apocalipsis 22, 3, 4. Y esto no estaba, pero no importa. 22, 3, 4. Dice la Escritura así. Hablando de este espacio en donde nosotros tendremos que llegar un día. Y allí no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en medio de ella, y sus siervos lo adorarán. Y verán su rostro, y llevarán su nombre en la frente. Allí no volverá a haber noche, no habrá falta de la luz de ninguna lámpara, ni la luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Hermanos, dice que hay un nombre que será puesto sobre nosotros. Hoy nosotros en la bendición sacerdotal, se nos ha impuesto ese nombre. En la redención que es en Cristo Jesús, ese nombre ha sido puesto en nosotros. Porque dice que escribirá el nombre en nuestro corazón. Y ese nombre es un nombre en el cual nosotros tenemos confianza y redención. Vean en ese 22:6, porque no quiero dejar sin cerrar esto.
y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ya ha enviado a su ángel para que les muestre a sus siervos lo que pronto tiene que suceder. Vengo pronto. Y lo que más me gusta es esto, y ojalá lo aplicáramos. Dichoso el que obedece las palabras proféticas de este libro. No las palabras proféticas de un poco de gente que al final dicen cosas por decirlas. Dichosos los que entienden la profecía que está escrita aquí. Lo que aquí no está, no está. Lo que aquí no está, no sirve. No importa cuán bonito suene, no importa cuál ministerio sea, no importa cuán opulente sea el que lo dijo. Si no está aquí, no funciona. Por eso el Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor ponga en ti paz. Esas son palabras verdaderas. Funcionan, hermano. Funcionan. Y ahí es donde nosotros queremos como iglesia proyectarnos. El nombre en esta oración se exponen 3 veces. Es decir, hermanos, Jehová el Padre te bendiga y te guarde. Dios el Padre, como creador, es el que bendice y guarda. Cuando hablamos de Dios el Hijo, Dios el Hijo lo que hace es hacer resplandecer su rostro, porque Él dijo, yo soy la luz del mundo. Jehová, Hijo, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Hermanos, la luz de Dios, el resplandor, y Jesús lo dijo así, hasta que todos lleguen a la estatura de la plenitud del varón, cuando Cristo sea en nosotros la esperanza de gloria, porque Él será la cabeza de la iglesia, nosotros todos sus miembros. Hermanos, la luz de Dios debe alumbrar, y la luz del mundo, la luz de Dios alumbrará en nosotros cuando el mundo pueda ver a Cristo en tu vida, en tus actos, en tus hechos, en tus dichos. Cuando el mundo pueda ver, cuando tu hermano y tu hermana, cuando tu esposo y tu esposa puedan ver de Jesús, esa luz impacta. Esto fue lo que le pasó a Moisés cuando subió al monte, y dice la escritura que le tuvieron que poner velo, porque la luz hacía que los otros no pudieran verle. Y Dios, Espíritu, hermanos, dice, alce sobre ti tu rostro y ponga paz. El gran consolador, el creador y la luz del mundo y el consolador. Jesús dijo, es mejor me voy, el consolador vendrá. Sea Él alzando el rostro, sea Él alzando el rostro sobre usted, para que ustedes puedan tener paz. Hermanos, el Espíritu Santo nos guía a nosotros a toda la verdad, a toda la verdad. Hermanos, fe que se construye desde el hogar. La fe se construye desde la casa. La provisión de Dios viene desde el hogar. Nosotros no podemos perder, hermano. Yo sé, y lo decía nuestro hermano, tal vez no tengamos todos los espacios y los tiempos, pero yo creo que necesitamos esta herramienta, porque el espacio que ustedes están por aquí, el cual yo personal agradezco, pero sé que hay muchas ocupaciones, aunque hay una, abro comillas ahí, una frase que en la reunión de líderes dijo Jorge: no creo que haya un joven tan ocupado que no pueda ir a la iglesia. Y yo dije, mira, sí es cierto. Nosotros, yo creo que sí tenemos muchas ocupaciones, y ustedes más, ustedes que trabajan, porque, ¿verdad? Yo siempre me quedé con el tema cuando a mi hija en 2º grado le preguntaron en qué trabajaba su papá. Y dice, no, en nada.
Y cuando yo fui a esa reunión, la maestra me dice, es que su hija dice que usted no trabaja en nada. Y yo dije, Señor, dice nada más que usted ora y lee la Biblia. Le digo, sí, ya le conté, ya es que yo soy pastor. Pero ustedes que trabajan, yo sé, hermanos, que falta mucho tiempo y hay cosas, pero no creo, como dice, otra vez hablo comillas, decía Jorge Marín, que alguien no tenga, que le falte el tiempo como para no ir. Hermanos, construyamos la fe, desconectémonos por un tiempo, por un momento de aquellas cosas. Me hizo mucha gracia el otro día que fui a un restaurante que no están pagando publicidad, entonces no voy a decir quién es. Estaba en una reunión con nada. Y vi ahí una cajita y dice, ponga su teléfono aquí para que usted pueda conversar ahí con la persona. Y bueno, es ahí en Spoon. Hay unas cajitas. Entonces Nati dice, lo que pasa es que aquí yo lo dejo y se me olvida. Le digo, sí, seguro es eso, están recolectando ahí. Pero hermanos, es tiempo de desconectarnos y agarrar la familia y poder decirle, familia, el Señor te bendiga y te guarde. Y yo quiero que en esta mañana, hermanos, en medio de esto que nosotros estamos haciendo, en medio de esto que es una herramienta que queremos seguir presentando, y decía Gabriel, queremos ser muy disco rayado, porque necesitamos que usted lo esté haciendo ahí. Inclusive, hermanos, si usted es una persona que no le agrada, le molesta, no le gusta, no quiere que se le envíen mensajes desde la iglesia en este sentido, con toda confianza y toda la libertad y toda la paz que el Señor nos promete, usted diga, no, a mí no me manden eso, yo no quiero saber de eso. Con libertad, hermano, nadie lo va a juzgar ni lo va a señalar. Porque es importante, porque nosotros vamos a estar mandando un mensajito que se acuerde de la bendición sacerdotal, que se acuerde de lo que estamos trabajando, porque vamos a ir en un cronograma trabajando en esto. Amén. Entonces, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y ya lo hemos hecho en la parte de la familia, pero usted tiene gente ahí a su lado. Y vamos a poder tener y dar un abrazo, o por lo menos poner la mano, y vamos a repetir, y vamos a decirnos la oración sacerdotal. Amén.